Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a nuestro podcast del día de hoy, 12 de febrero. La noche de hoy tenemos como invitada a la docente de Pedagogía Infantil, Luz Frances Regosa. ¿Cómo está, Luz Frances? Muy bien, usted Andrés, ¿cómo ha estado? Muy bien, gracias. Frances el día de hoy nos viene a hablar sobre la influencia de la colonización del pensamiento francés y anglosajón. Bueno, Frances, cuéntanos un poco a nuestros oyentes un poco más de ti. Bueno, Andrés, ¿qué te puedo decir? Soy licenciada en Pedagogía Infantil, como lo nombraste hace unos minutos. También soy aspirante al título de Magíster en Educación Inclusiva e Intercultural de la Corporación Uniminuto. Pues, ¿qué te puedo decir? Trabajo con niños de primera infancia, hace 12 años en un centro de desarrollo infantil. Qué interesante, Frances. Vamos a iniciar este podcast con una pregunta. ¿Qué aportes del pensamiento francés son relevantes para la educación latinoamericana? Qué buena pregunta, Andrés. Déjame, yo te cuento la historia de la Revolución Francesa para que nuestros oyentes puedan comprender un poco más la respuesta de la pregunta. La historia de la Revolución Francesa fue en el siglo XVIII. Fue un proceso social y político, el cual desarrolló en Francia entre 1789 y 1799. Con dicha revolución se logró eliminar las bases económicas y sociales del antiguo régimen. Este régimen se sostuvo durante 75 años y esta revolución se llamó el siglo de la luz. Luz Frances, ¿y por qué se llama el siglo de la luz? Porque era la luz que iluminaba el acontecimiento humano, que sacaba a las personas o a la humanidad de la ignorancia. Andrés y queridos oyentes, les cuento que antes de esta revolución, las únicas personas que podían acceder a la educación eran los familiares de los abogados, de los sacerdotes, de los médicos y sobre todo en los hombres, porque a las mujeres, a la parte femenina, solamente las preparaban ¿para qué? Para la maternidad y para las labores domésticas. Muy bien, Frances. Entonces, ¿es en este siglo donde comienza la nueva educación? Claro, Andrés, claro que sí, es en este siglo, en el siglo de la Ilustración. ¿Qué pretende el siglo de la Ilustración? Que las personas, que la humanidad aprenda por medio de la observación y de la experimentación. ¿Y cómo se dieron cuenta que la humanidad podría aprender así? Porque la observación y la experimentación hacen al hombre un ser racional, y fue el racionamiento y la ciencia experimental las armas fundamentales que utilizaron los hombres ilustrados para abordar los problemas de aquella época. Es por esto que los pensamientos de este siglo muestran una fe ciega en la razón y todo lo que está en contra de esto debe romperse. ¿Pero por qué se debe romper, Frances? Que para ellos la razón es el progreso de la humanidad. Pues entonces, Andrés y queridos oyentes, este es un pequeño resumen de la historia de la Revolución Francesa en el siglo XVIII. Ahora cuéntame, ¿qué aporte del pensamiento francés son relevantes para la educación latinoamericana? Andrés y queridos oyentes, es como el aporte que puede dar el pensamiento de la educación francesa a la educación latinoamericana. Es como el método que ellos tomaron para que las personas se pudieran educar. Y el método es el método de una escuela activa, ¿sí? O una escuela nueva. Este método se basa en un aprendizaje, en la observación y en la experimentación. Recuerda que en la historia ellos pretendían o creían que la humanidad aprendía por medio de la observación y la experimentación. Claro que sí. Entonces nos vamos a este método, como te digo, de la escuela activa, que es un aprendizaje basado en la observación y la experimentación, favoreciendo que el aprendizaje de las personas, de los niños,
¿Y qué van adquiriendo? Adquiriendo su propio aprendizaje con un ambiente preparado, con los recursos necesarios y la didáctica necesaria. Ok, Francedi, quería preguntarte sobre qué aportes del pensamiento anglosajón son relevantes para la educación latinoamericana. La tradición anglosajona estadounidense tiene como teoría la educación. Esta tradición tiene su origen en las teorías curriculares en el currículo, focalizándose en lo operativo y en lo metódico. La tradición anglosajona se une bajo el nombre de educación, la práctica y la disciplina, que estudia concibiendo las necesidades de un discurso teórico al mismo tiempo una apuesta práctica. Cuando hablamos de una apuesta práctica, podemos decir que la teoría o la educación anglosajona estadounidense maneja la pedagogía crítica. ¿Y cómo es la pedagogía crítica? Es transformar el sistema educativo tradicional, potenciar los métodos de enseñanza desde una postura analítica que transforme los valores y las prácticas educativas, es decir, que el alumno o la alumna tenga un pensamiento crítico. Francedi, ¿y para usted qué similitudes tienen estos dos métodos? Andrés, estos dos métodos, las similitudes que tienen es que manejan un pensamiento crítico y reflexivo. Muy bien, Francedi, ¿será que estas dos teorías se aplican en la educación latinoamericana? Sí, claro que sí, Andrés. Yo he notado que en muchos países latinoamericanos aplican esta teoría, ¿sí? La que trae la teoría anglosajona y la teoría francesa. Que hay una minoría que la aplica, sí, pero la está aplicando y trabajando con sus alumnos, ¿sí? En sus escuelas, en sus colegios. Y que hay una mayoría que aún no la aplica. Pero para eso está como el Ministerio de Educación de cada uno de estos países para hacer relevante estas teorías. Andrés, pues esto es todo. Quería comentarte pues como la historia, digámosla así, de la educación en Latinoamérica, pero partiendo de dónde? De la educación, el método francés y anglosajón. Bueno, queridos oyentes, esto es todo. Ahí tienen un pequeño resumen de lo que fue la Revolución Francesa y cómo esta entra con su teoría de educación y lo mismo la teoría anglosajona a aportar a estos países latinoamericanos. Muchas gracias, queridos oyentes. Muchas gracias, Andrés. Terminamos pues este podcast tan interesante, a veces tan significativo para la educación latinoamericana. Muchas gracias, feliz noche.